Hay cosas que uno nunca espera ver en la vida. Nunca. Como lo que vi aquella noche de viernes al abrir la puerta del despacho de Lucía. Lo recuerdo como si fuera ayer, las luces estaban apagadas, excepto por la tenue luz del ordenador. Todo lo demás estaba en sombras. Y ahí, en medio de ese silencio casi espectral, estaba ella, en su silla, con las piernas cruzadas, riendo nerviosa. Frente a ella, no estaba sola. Era él. Javier, mi mejor amigo desde la infancia. Lo reconocí por su chaqueta, esa chaqueta de cuero negro que siempre llevaba a todas partes, como si fuera un maldito trofeo. Pero lo que realmente me golpeó como un martillo al pecho no fue verlo ahí. No. Fue el gesto. Ese maldito gesto. Su mano descansaba sobre el muslo de Lucía, demasiado familiar, demasiado íntimo para lo que se supone que debían ser. Mis peores sospechas no solo se confirmaban, me estaban estrangulando en ese mismo instante. Me quedé helado. Ni siquiera me molesté en decir algo. No podía. Solo observé, mi corazón latiendo a 1000 por hora mientras intentaba asimilar lo que estaba pasando. Sentí como si mi cuerpo estuviera al borde de explotar, y mis manos se cerraron en puños, conteniendo una rabia que amenazaba con desbordarse. No se dieron cuenta de mi presencia al principio, estaban demasiado ocupados, demasiado cómodos en su pequeña burbuja de traición. Cuando finalmente Lucía me vio en la puerta, su rostro cambió de inmediato. El pánico la atravesó como un rayo. Javier, el cabrón, ni siquiera se molestó en quitar su mano. Lo vi en su mirada, esa mezcla de desafío y culpa, como si ya no le importara lo que yo pensara. ¿Qué cojones está pasando aquí? Solté, con una calma que no sentía. Ambos me miraron, pero fue Lucía la que intentó hablar. Las excusas comenzaron a salir de su boca, palabras torpes, sin sentido. Pero en ese momento, me di cuenta de algo, no quería oírlas. No necesitaba ninguna maldita explicación. Me quedé mirándolos, sintiendo como si todo a mi alrededor se hubiera congelado, aunque el reloj en la pared seguía su molesto tic-tac. Mi mente quería gritar, romper todo a mi alrededor, pero mi cuerpo se quedó inmóvil. Lucía me observaba con esos ojos enormes, tratando de leer mi reacción, como si estuviera intentando calibrar cuánto sabía. Javier, el traidor, apenas se inmutó, como si lo que estaba ocurriendo fuese lo más normal del mundo. ¿Acaso era tan descarado? ¿Tan seguro de que me haría el ciego, como siempre? Después de un silencio que se me hizo eterno, respiré hondo, tratando de controlar el temblor en mis manos. No podía pensar con claridad, pero sabía que necesitaba mantener el control. Había muchas preguntas girando en mi cabeza, pero todas quedaban eclipsadas por una sola: ¿cuánto tiempo llevaban engañándome? ¿Cuánto tiempo? Pregunté, con la voz más controlada de lo que me hubiera imaginado. Ni siquiera sabía a quién le estaba hablando. Solo quería una respuesta, cualquier respuesta. Lucía bajó la mirada, jugueteando con los dedos, mientras Javier se cruzaba de brazos, manteniendo esa postura arrogante que siempre había tenido. No dijo nada. El silencio era ensordecedor, y empecé a sentir que algo en mi interior se rompía. Sabía que estaba perdiendo la paciencia, que estaba a punto de estallar. Pero algo en mí seguía aguantando, como si mi cerebro no quisiera aceptar lo que ya sabía. Como si aún estuviera buscando alguna señal, algún indicio de que todo aquello era un malentendido. Pero no lo era. Lucía finalmente alzó la cabeza, su rostro pálido, y me miró directamente a los ojos. Noté que le costaba, como si estuviera buscando palabras que no encontraba. Pero lo peor no era lo que decía o lo que hacía, era lo que no decía. Alejandro, no es lo que piensas, dijo, con la voz temblorosa, casi en un susurro. Intentó acercarse a mí, pero levanté la mano, deteniéndola en seco. No te acerques, le espeté, dando un paso atrás,
como si su proximidad me asfixiara. No podía soportar el hecho de que intentara minimizar lo que estaba ocurriendo delante de mí. Estaba ahí, con él, mi supuesto amigo, en mi maldita casa. Y aún así, pretendía que no fuera lo que parecía. ¿Qué se supone que debía pensar? No quiero escuchar tus excusas, le dije, mi voz comenzaba a elevarse, aunque seguía intentando mantener la calma. Solo quiero saber cuánto tiempo llevas mintiéndome, cuánto tiempo llevas burlándote de mí a mis espaldas. Lucía se quedó callada de nuevo, como si estuviera evaluando si decirme la verdad o no. Pero ya no me importaba. Ya no quería saber nada más de sus mentiras, porque estaba claro que, fuera lo que fuera, ella lo había estado ocultando durante mucho tiempo. Y si me lo contaba ahora, ¿qué cambiaría? Meses, murmuró finalmente, apenas audible. Pero lo suficiente para que lo escuchara. Se me hizo un nudo en el estómago. Como si un puñetazo me hubiese dejado sin aire. Meses. Así que todo ese tiempo, cada sonrisa, cada abrazo, cada vez que salíamos juntos a cenar o nos quedábamos en casa viendo una película, había sido una farsa. Todo mientras ella y Javier, el cabrón, me apuñalaban por la espalda. Intenté recordar si había señales que me había negado a ver, pero ahora no importaba. Me sentía como el idiota más grande del mundo. ¿Meses? Repetí, incrédulo. ¿Cómo había sido tan ciego? Javier, el muy desgraciado, seguía sin decir una palabra. Estaba allí, parado, con su actitud de mierda, como si todo esto fuera solo un mal rato que pasaría. No podía soportarlo más. ¿Y tú no vas a decir nada? Le solté, girándome hacia él. Él alzó una ceja, y finalmente habló, con una calma que me sacaba de quicio. ¿Qué quieres que te diga, Alejandro? ¿Sabes lo que está pasando? No hay mucho más que decir. Ese tono, esa indiferencia, me encendió como una mecha. ¿Cómo se atrevía a hablarme así? Estaba destruyendo mi vida, y actuaba como si nada. Me abalancé hacia él antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, mis manos agarraron su chaqueta y lo empujé contra la pared. ¿Qué cojones te pasa? Le grité, mi cara a centímetros de la suya. Podía sentir la sangre corriendo a 1000 por hora en mis venas, mientras mis puños apretaban el cuero de su chaqueta. Alejandro, por favor, Lucía intentó intervenir, pero no la escuché. Mis ojos seguían clavados en los de Javier, buscando alguna reacción, algún rastro de arrepentimiento. Pero no había nada. Solo una sonrisa burlona, que solo logró hacerme sentir más asqueado. Estaba tan cerca de golpearle, pero me contuve. Por poco. No quería darle esa satisfacción, no quería convertirme en el tipo de persona que él probablemente pensaba que era. No te quiero ver más en mi vida, le solté, soltándolo con un empujón final. Ni tú, añadí, girándome hacia Lucía, que ahora estaba llorando, pero sus lágrimas ya no significaban nada para mí. Durante meses había jugado conmigo, me había hecho creer que todo estaba bien mientras vivía su propia historia de traición. Di media vuelta, dirigiéndome hacia la puerta. Escuché a Lucía llamarme, pero no me detuve. Sabía que si me quedaba un segundo más, perdería el control. El aire afuera era frío, pero no me importó. Sentí que, por fin, podía respirar de nuevo. Mis manos aún temblaban, no de miedo, sino de pura rabia contenida. Las calles de Madrid, normalmente tan familiares, me parecían extrañas mientras caminaba sin rumbo fijo, intentando procesar lo que acababa de pasar. No era solo el hecho de que mi mujer me hubiera traicionado. Era el hecho de que había sido con él. El tipo en el que confié más que en nadie. El teléfono en mi bolsillo vibraba sin parar, cegaramente mensajes de Lucía o llamadas, pero lo ignoré. No quería escuchar nada de ella. No en ese momento. Lo único que quería era desaparecer.
Me dirigí a un bar cercano, uno que solía frecuentar con Javier. La ironía no se me escapaba, pero necesitaba un trago. O varios. Me senté en la barra y pedí un whisky doble. Mientras el barman me servía, me miré las manos, aún temblorosas, y me pregunté cómo había llegado hasta este punto. ¿Cómo no lo vi venir? Después de varias copas en ese bar, algo cambió. No era solo la rabia lo que me consumía, sino la necesidad de hacer algo más. Me quedé ahí, viendo el vaso vacío frente a mí, dándole vueltas a lo que había pasado. Las respuestas de Lucía y la actitud de Javier no me dejaban en paz. Su frialdad, la forma en que me habían ocultado esto durante meses, como si fuera insignificante, como si yo fuera el último en enterarme. ¿Cómo podía ella actuar como si nada? Y peor aún, ¿cómo podía Javier estar ahí, tan tranquilo? Estaba solo en ese bar. Aunque siempre había gente, el bullicio de fondo apenas me alcanzaba. Pedí otra copa, pero antes de que me la sirvieran, decidí que ya había bebido lo suficiente. Pagué la cuenta y salí, con una sola idea fija en la cabeza: esto no iba a quedar así. Caminé hasta casa, el frío de la noche madrileña apenas me afectaba. A cada paso que daba, más convencido estaba de que no podía dejar las cosas como estaban. Lucía y yo teníamos que hablar. No podía evitarla para siempre, no podía simplemente ignorar lo que acababa de pasar. No quería, tampoco. Quería respuestas. Necesitaba respuestas. Al llegar a casa, la encontré aún despierta. Había estado llorando, se le notaba en los ojos rojos y el maquillaje corrido, pero no me importaba. Se sentó en el sofá, con las rodillas abrazadas, como si eso fuera a protegerla de lo que estaba por venir. No dijo nada cuando entré. No hizo falta. Vamos a hablar, le solté, cerrando la puerta detrás de mí. No era una pregunta, no le estaba dando opciones. Esto iba a pasar, le gustara o no. Lucía me miró desde el sofá, sus labios temblaban, pero no por miedo, sino por el peso de lo que estaba a punto de decir. Pude ver cómo intentaba encontrar las palabras correctas, pero lo que más me jodía era que seguía buscando una forma de suavizarlo. No quería suavidad, quería la verdad. Dime todo, le dije, sentándome en la silla frente a ella, cruzando los brazos. No iba a moverme hasta que soltara todo. Había pasado demasiado tiempo jugando a este maldito juego. Ya no quedaban excusas ni rodeos. Ella respiró hondo, mirando al suelo, evitando mis ojos. Alejandro, yo no quería que pasara así, no quería que te enteraras de esta manera, empezó, con esa voz temblorosa que solía usar cuando trataba de calmar las aguas en una discusión. Pero esto no era una discusión cualquiera. Esto era el fin de todo lo que habíamos construido juntos. Así. Me incliné hacia adelante, sin dejar de mirarla. ¿Cómo querías que me enterara? ¿Me ibas a dejar una nota? ¿Mandarme un mensaje? Su silencio lo decía todo. No tenía una respuesta para eso, porque no existía una forma correcta de manejarlo. No había un buen momento para confesar que me había estado engañando con mi mejor amigo. No sé cómo explicarlo, su voz se rompió un poco, pero no me afectó. Ya no me importaban sus lágrimas. Llevaba meses escondiendo su traición detrás de esa misma cara, detrás de esa misma voz. Haz un esfuerzo, le dije, con los dientes apretados, tratando de no gritar. Cada parte de mí estaba deseando levantarme y soltarle todo lo que sentía, pero me contuve. No iba a darle el gusto de verme perder el control. Ella sintió lentamente, como si al fin aceptara que no había más remedio. Todo empezó hace unos meses, dijo en voz baja, como si estuviera confesando un pequeño error, algo sin importancia. Javier y yo nos vimos algunas veces fuera del grupo, ya sabes, para tomar algo o hablar, pero nunca pensé que iba a llegar a esto. Ahí estaba, la clásica minimización.
Me hervía la sangre, pero la dejé continuar. Necesitaba escuchar cada palabra de su traición. Fue un error, prosiguió, su voz más débil que antes. Me dejé llevar. No sé en qué estaba pensando, Alejandro, de verdad no sé. Nunca quise hacerte daño. Solté una carcajada amarga. Nunca quise hacerte daño. Era la frase más vacía que había escuchado en mi vida. ¿No querías hacerme daño? Me reí, más de frustración que de otra cosa. Lucía, me has estado viendo la cara de imbécil durante meses. ¿Has estado follándote a Javier a mis espaldas y me dices que no querías hacerme daño? Ella cerró los ojos, como si eso fuera a protegerla de lo que estaba diciendo. No fue solo eso, murmuró. Fue más complicado. ¿Más complicado? Me levanté de la silla, incapaz de seguir sentado. ¿Qué es lo que es tan complicado, Lucía? ¿Qué tiene de complicado acostarte con mi mejor amigo mientras yo estoy aquí, como un idiota, creyendo que todo está bien? Ella no respondió. Se encogió un poco en el sofá, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Pero no me detuve. No podía. Quiero saber la verdad. Todo. Me incliné hacia ella, mi voz ya no era tranquila. Era una orden. Finalmente, me miró, con esos ojos hinchados de tanto llorar. No es que no te quiera, dijo, y las palabras me golpearon como un puñetazo. Sé que suena horrible, pero te amo, Alejandro. Nunca quise perderte. Me quedé quieto, procesando lo que acababa de decir. ¿Amarme? ¿Después de todo esto? Se suponía que esas palabras debían significar algo, pero en ese momento no eran más que aire. Si me amaras, no habrías hecho lo que hiciste, le solté, mirándola directamente a los ojos. Sentí que el poco respeto que aún podía tener por ella se desvanecía. El amor no te da derecho a hacer lo que hiciste. No tienes excusa. Ella asintió lentamente, pero yo no quería sus gestos de arrepentimiento. Quería que enfrentara la realidad de lo que había hecho. Javier. Él no significa nada para mí, dijo finalmente. Fue un error, uno tras otro, y no supe cómo detenerlo. No supe cómo detenerlo. Eso era lo peor. No era que hubiera sucedido una vez y ya, no era una única traición. Era algo que había continuado durante meses, a plena conciencia de lo que estaba haciendo. Cada vez que volvía a casa, cada vez que nos mirábamos a los ojos, ella ya había elegido. Elegido traicionarme. Elegido destruirnos. Me aparté, necesitaba espacio, necesitaba pensar. Pero lo único que tenía en la cabeza era cómo toda nuestra vida juntos se había ido al carajo por sus acciones. Me giré hacia la puerta. No quería seguir allí. No con ella. Alejandro, por favor, su voz me llegó desde el sofá. No te vayas. Podemos arreglar esto. Podemos intentarlo de nuevo. Me detuve por un momento, mi mano en el pomo de la puerta. ¿Arreglarlo? ¿Después de todo esto? La idea me parecía absurda, casi risible. No, Lucía, le respondí sin mirarla. No hay vuelta atrás. No después de lo que has hecho. Abrí la puerta y salí. No sabía a dónde iba ni qué iba a hacer, pero sabía una cosa, nuestra historia había terminado. Bajé las escaleras de nuestro edificio, el eco de mis pasos resonando en el pasillo vacío. Afuera, la ciudad seguía viva, ajena a mi dolor. Las luces de Madrid iluminaban las calles, pero yo no veía nada más que oscuridad en mi camino. El aire de la madrugada me golpeó en la cara cuando salí del edificio, despejándome lo suficiente como para tomar una decisión. No podía dejarlo así. No era simplemente el dolor de la traición, no era el simple hecho de que mi mujer y mi mejor amigo me habían hecho esto a escondidas durante meses.
Era la forma en la que lo habían hecho, tan descaradamente, como si yo fuera un espectador en mi propia vida, como si mi dolor no les importara lo más mínimo. No iba a dejarlo salirse con la suya. Tenía que hacer algo. No me importaba si parecía irracional o si era impulsivo, pero me ardía por dentro la necesidad de ajustar cuentas. Había una parte de mí, quizás una parte que nunca había visto hasta ese momento, que exigía más que un simple corte limpio con el pasado. La parte que no solo quería irse y olvidarlo todo. Quería que ellos pagaran por lo que me habían hecho. Empecé a caminar por las calles de Madrid, el sonido de mis pasos reverberando en las aceras mojadas. Mis pensamientos iban y venían, rápidos, incontrolables, pero siempre centrados en lo mismo, venganza. No podía simplemente desaparecer de sus vidas y dejar que siguieran adelante como si nada. No después de lo que me habían hecho. Ellos pensaban que ya lo habían conseguido, que podían seguir como si yo no existiera. Se equivocaban. Después de una hora de andar sin rumbo, llegué a un pequeño parque. Me senté en un banco, sacando el teléfono. El rostro de Javier, ese cabrón, apareció en mi mente. Siempre había sido el amigo que nunca parecía meterse en problemas, siempre con esa sonrisa tranquila, como si todo lo que pasara a su alrededor no fuera con él. ¡Qué hijo de puta más cínico! Primero él. Sabía exactamente cómo llegarle. Confiaba en mí lo suficiente como para contarme cosas de su vida que probablemente no le decía a nadie más. Por ejemplo, su pequeña aventura en los negocios. Estaba metido en algunos proyectos inmobiliarios con ciertos socios de dudosa procedencia. Me lo había contado en una noche de borrachera, riéndose, como si fuera algo sin importancia. Yo, en ese momento, no le di mayor relevancia. No era de mi incumbencia. Ahora, lo era. Sabía lo que tenía que hacer. Tomé mi teléfono y empecé a hacer llamadas. No a Javier, claro. A alguien que podía ayudarme. Carlos, un conocido que había trabajado conmigo en la empresa durante un par de años y que ahora estaba metido hasta el cuello en temas de ciberseguridad, aunque sus clientes no siempre eran del tipo legal. Le llamé y le expliqué lo que necesitaba, sin dar demasiados detalles, pero él no hizo preguntas. Sabía que esto no era un asunto de negocios normales. Te lo puedo tener mañana por la tarde, me dijo con calma, como si le estuviera pidiendo que me consiguiera una pizza en lugar de lo que realmente le estaba solicitando, pruebas. Pruebas que podrían hundir a Javier en más de un problema con sus socios y, si las cosas salían como esperaba, en la cárcel. Le agradecí y colgué. Eso era lo que necesitaba para empezar. Javier no se lo vería venir. Me levanté del banco y mientras caminaba hacia casa, comencé a planear mi próximo movimiento. Lucía no iba a quedar impune. Su traición dolía aún más porque siempre había sido una mujer controladora, meticulosa con cada aspecto de nuestra vida. El tipo de persona que odiaba perder el control. Si algo le importaba más que su relación conmigo, era la imagen que proyectaba hacia el mundo, la reputación que había construido con tanto cuidado. Y eso era precisamente lo que iba a destruir. Durante años, había llevado las finanzas de su negocio, pero con mi ayuda. Yo era quien hacía la mayoría de los trámites fiscales, quien gestionaba las cuentas bancarias y, sobre todo, quien mantenía en orden los números. Ella confiaba ciegamente en que yo nunca miraría demasiado cerca. Después de todo, era su negocio, su mundo. Yo solo estaba allí para ayudar. Decidí usar eso en su contra. La idea de que su preciada tienda de ropa, la que tanto alardeaba como su mayor logro personal, se fuera al garete me daba un retorcido placer. Sabía dónde encontrar las irregularidades en sus cuentas. Sabía exactamente qué tipo de problemas fiscales podía causar con una simple denuncia anónima. Y lo haría. No tendría que ser inmediato, pero ya había plantado la semilla.
En unas semanas, recibiría una notificación de Hacienda que haría tambalear su preciosa vida. Me aseguraría de que no solo sufriera la pérdida de nuestro matrimonio, sino que también viera como su vida profesional, ese refugio donde probablemente había huido cuando comenzó a engañarme, se desmoronara. El karma vendría por ella, y yo sería el vehículo. Pero eso no era suficiente. No, aún no estaba satisfecho. Ella tenía que sentir el mismo dolor que yo. La reputación no bastaba. Quería que sufriera, que se enfrentara a la cruda realidad de lo que había hecho, y la única forma de lograrlo era destrozar su imagen familiar. Lucía siempre había sido la buena madre, la mujer perfecta a los ojos de todos, pero tenía una debilidad, su familia. Su madre, una mujer tradicional, y su hermana menor, ambas idolatraban a Lucía. Para ellas, ella era la imagen de perfección, alguien que nunca cometería un error tan bajo como engañar a su marido. Eso lo cambiaría yo. Pasé horas esa noche redactando un correo, uno que enviaría a toda su familia. No solo a su madre y a su hermana, sino también a algunos amigos cercanos que Lucía respetaba profundamente. El mensaje era simple, directo y devastador. Incluye algunos detalles sobre lo que había pasado, sobre su relación con Javier, pero lo hice de tal forma que pareciera que lo contaba desde el dolor y la vergüenza, no como un ataque. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas había salido, pulsé enviar. Sabía que el escándalo estallaría dentro de pocas horas. Su familia, sus amigos, todos se enterarían de la verdad. No había vuelta atrás. Lucía iba a despertar a una nueva realidad, una en la que su fachada perfecta de madre y esposa ejemplar se desmoronaba frente a todos. Y lo peor para ella no sería perderme a mí, sino perder la imagen que tanto le importaba. Mientras esperaba que todo cayera sobre ella, me dirigí al despacho de Javier. No quería dejar pasar más tiempo. Carlos me había enviado los documentos que comprometían a Javier. Era el momento de entregarlos. Llegué al despacho justo antes de la hora de la comida, sabiendo que Javier estaría allí solo. Al entrar, lo vi sentado en su escritorio, confiado como siempre, sin imaginarse lo que estaba a punto de suceder. Alejandro, dijo, levantándose para saludarme, pero yo no le di la mano. ¿Has venido a hablar? Creo que deberíamos hacerlo, ¿sabes qué? Cállate, le interrumpí, dejando caer los papeles sobre su escritorio. Aquí tienes. Léelos. Javier frunció el ceño, tomando los papeles. No tardó mucho en darse cuenta de lo que eran. Su rostro cambió rápidamente, pasando de la sorpresa a la preocupación. Por fin, pensé, ahora lo entiendes. Esto es una locura, Alejandro, tartamudeó, tratando de mantenerse tranquilo. No puedes hacer esto. Ya está hecho, le respondí. Todo lo que tenías, todas esas pequeñas triquiñuelas que creías que tenías bajo control, están a punto de explotar. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Se quedó allí, inmóvil, con los papeles en las manos. Por primera vez en años, Javier no sabía qué decir. Y esa imagen, esa pequeña muestra de vulnerabilidad, me dio una satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Te vas a hundir, le dije, disfrutando cada palabra. Pero, tranquilo, estarás acompañado. Lucía también lo perderá todo. No me quedo con nada, pero tampoco lo haréis vosotros. Me di la vuelta y salí de su despacho, dejando a Javier enfrentarse solo a lo que le esperaba. Sabía que había cruzado una línea, pero no me importaba. Era lo que merecían. Había terminado. Después de destrozar a Javier y plantar la semilla de lo que arruinaría la vida de Lucía, me sentí vacío por dentro. Había pasado toda la mañana caminando por la ciudad, tratando de encontrar algo que me hiciera sentir mejor, algo que me diera la satisfacción que tanto había esperado. Pero lo que sentía no era alivio.
Era un cansancio profundo. Había tomado mi venganza, eso era innegable. Pero ahora, enfrentaba la realidad de lo que eso significaba, lo había perdido todo. Regresé a casa a última hora de la tarde, y para mi sorpresa, Lucía estaba allí, esperándome en el salón. El ambiente estaba cargado, como si ambos supiéramos que esta sería nuestra última conversación. No había lágrimas en su rostro, no más disculpas o súplicas. Solo estaba ella, sentada en el sofá con una expresión que mezclaba la derrota con algo que no podía identificar del todo. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, era sincera. Me quedé de pie en la puerta, observándola, sin saber cómo comenzar. No es que no supiera lo que quería decir, es que no estaba seguro de que hubiera algo más que decir en absoluto. Todo estaba roto. La relación, la confianza, el respeto mutuo, todo había sido aplastado bajo el peso de sus decisiones, y aunque ella trataba de hablar, no había vuelta atrás. Alejandro, empezó, con la voz cansada, como si el peso de los últimos días la hubiera aplastado por completo. Necesitamos hablar. No podemos seguir así. La miré por un largo rato, tratando de encontrar la fuerza para enfrentarla sin caer en la tentación de hacerle más daño. Sabía que las palabras que saldrían de mi boca ahora serían definitivas. Este era el final, y las decisiones que tomáramos en esta conversación marcarían el resto de nuestras vidas. Caminé hacia el sillón frente a ella y me senté, cruzando los brazos, aún sintiendo la adrenalina del día en mis venas. Habla entonces, le respondí, sin emoción, sin suavidad. Quería que fuera directa, que dijera lo que tenía que decir sin rodeos. Ella respiró hondo, como si necesitara prepararse mentalmente para lo que estaba por venir. Sé que no tengo excusas, empezó, mirando al suelo, incapaz de mantener contacto visual. Lo que hice, fue lo peor que pude hacerte. Sé que te destrocé, que te traicioné de la forma más baja. Y no espero que me perdones. Ni siquiera sé si puedo perdonarme a mí misma. El silencio llenó la habitación después de sus palabras, pero no me conmovieron como ella probablemente esperaba. No necesitaba más confesiones. Lo que quería era simple, la verdad. Sin adornos. La versión más cruda de lo que había pasado, no esa versión empañada por la culpa. Lo que quiero saber, le dije, cortando el silencio con mi voz firme, es por qué. No me vengas con la mierda de que fue un error o de que no te diste cuenta de lo que estabas haciendo. Sabías perfectamente lo que hacías cada vez que te metías en la cama con él. Así que quiero saber, de verdad, por qué lo hiciste. Ella alzó la vista, y en ese momento vi algo que no había esperado ver, una mezcla de dolor y resignación. Lucía, la mujer que siempre había sido tan fuerte, tan controladora, ahora se veía pequeña, derrotada por sus propias acciones. No sé si puedo explicarlo, empezó a decir, pero la corté de inmediato. Inténtalo, le exigí. No te queda nada más que hacer. Lucía tomó otro respiro profundo, esta vez con más fuerza, como si estuviera a punto de confesar algo que ni siquiera se había admitido a sí misma. Javier, él no era importante. No lo era, empezó, y alzó una mano antes de que pudiera interrumpirla otra vez. No digo esto para justificarme, ni para hacer que te sientas mejor. Lo que quiero decir es que esto no fue solo por él. Fue por mí. ¿Por ti? Dije, frunciendo el ceño, intentando comprender el significado de esas palabras. ¿Qué diablo significa eso, Lucía? Ella me miró, esta vez sin desviar la mirada, y lo que vi en sus ojos fue una mezcla de desesperación y autodesprecio. Quizás lo que estaba a punto de decir era lo más honesto que había sido conmigo en años. Me sentía atrapada, dijo, con la voz apenas audible. No por ti, sino por la vida que llevábamos. No sé cómo explicarlo, pero, era como si ya no supiera quién era yo. Todo se volvió rutinario, cada día igual que el anterior.
Y de alguna manera, Javier representaba una escapatoria, una forma de sentirme diferente, de no sentirme tan vacía. Mis manos se apretaron en puños, pero no dije nada. Dejé que continuara. Sé que suena egoísta, admitió. Y lo es. No estoy diciendo que tuviera razón, ni que lo que hice esté bien. Pero en ese momento, no pensé en ti, no pensé en nosotros. Solo pensé en mí. Y por eso lo hice, porque quería escapar de algo que ni siquiera sabía cómo explicar. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de decir. Sus palabras no me aliviaron, no suavizaron el dolor ni la rabia que sentía. Pero había algo en esa confesión que al menos sonaba verdadero. Había hecho lo que hizo no por amor a otro hombre, sino por un profundo vacío en su vida, en su ser. Y aunque eso no cambiaba nada, al menos tenía algo que me permitía entender un poco más. ¿Y pensabas que engañarme, traicionarme de la forma más sucia, te iba a arreglar? Le pregunté, mi voz apenas contenía la furia que sentía. ¿De verdad pensabas que esa era la solución? Ella negó con la cabeza lentamente, su mirada aún fija en mí. No. No lo pensaba, susurró. Ni siquiera me importaba en ese momento. No lo pensé en absoluto. Y ahí es donde está mi mayor error. Asentí, sin saber si sus palabras me daban alguna sensación de justicia o si simplemente añadían más confusión a lo que ya estaba destruido. ¿Y ahora qué? Le pregunté finalmente. ¿Qué se supone que hacemos ahora? Lucía me miró como si estuviera buscando una respuesta que ni siquiera ella tenía. No lo sé, admitió, y esas 3 palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. No sé qué podemos hacer. No sé si esto tiene arreglo. Solo sé que lo siento. Lo siento tanto que no puedo soportarlo. Me quedé en silencio de nuevo. Durante todo este tiempo, había pensado en la venganza, en el dolor que quería infligirle, en cómo hacer que sintiera lo que yo sentía. Y lo había hecho, en parte. Había destruido su vida, su reputación, y pronto perdería mucho más. Pero ahora, sentado frente a ella, me di cuenta de algo que no había considerado antes, ya no importaba. No importaba lo que ella sintiera, lo que yo le hubiera hecho o lo que ella me había hecho a mí. Todo estaba acabado. Esto no tiene arreglo, Lucía, le dije, con la voz más suave de lo que había imaginado. No hay vuelta atrás. Hemos llegado al punto en el que ya no importa lo que digas o lo que yo haga. Esto se acabó. Ella cerró los ojos, y vi como una lágrima caía por su mejilla, pero no hizo ningún sonido. No hubo más súplicas, no hubo más intentos de convencerme. Solo silencio. Me levanté, sintiendo una extraña calma, como si el peso que había llevado durante tanto tiempo hubiera comenzado a desaparecer. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me detuve y la miré una última vez. Te voy a dejar los papeles del divorcio mañana, le dije. Te sugiero que los firmes. No quiero que esto se alargue más de lo necesario. Ella asintió, pero no dijo nada. No hacía falta. Salí de la casa que una vez habíamos compartido, dejando atrás lo que quedaba de nuestra vida juntos. Mientras caminaba por las calles de Madrid, me di cuenta de que, aunque la rabia y el dolor seguían presentes, había algo diferente. Había tomado una decisión. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi propia vida. Ya no se trataba de Lucía ni de Javier. Ahora se trataba de mí. Volví a la casa por la mañana siguiente, sabiendo que este sería el último paso antes de cerrar definitivamente este capítulo de mi vida. Tenía los papeles del divorcio en la mano, fríos y formales, como si cada palabra en esas hojas fuese la representación de todo lo que alguna vez tuvimos. 12 años, reducidos a unos cuantos párrafos legales y líneas de firmas. Todo estaba claro, Lucía tendría que enfrentarse a su propia destrucción.
Yo ya había cumplido con mi parte, ahora, era su turno de terminar lo que empezó. Cuando entré, la casa estaba en completo silencio. La casa, que alguna vez estuvo llena de conversaciones, risas y pequeños ruidos cotidianos, ahora era solo un espacio vacío. Lucía estaba en la cocina, sentada frente a una taza de café que apenas había tocado. Sus ojos estaban hinchados, y era obvio que no había dormido. Me pregunté cuántas noches de insomnio habría tenido desde que todo esto comenzó. Probablemente tantas como yo, pero ya no me importaba. Dejé los papeles sobre la mesa sin decir una palabra. No hacía falta explicar nada, no había más discusiones que tuviéramos que tener. Ella sabía lo que estaba en juego y sabía que no había escapatoria. Me miró, pero no había rabia ni desafío en sus ojos esta vez, solo resignación. Como si supiera que este era el final y que no había más que hacer que aceptarlo. ¿Esto es todo?, preguntó en un susurro, su voz apenas audible. Asentí. Firma y terminamos con esto. Lo que quede de la casa, los muebles, el coche, me da igual. Quédate con lo que quieras, no me interesa, le respondí sin emoción. Para mí, todo lo material se había vuelto irrelevante. Mi único objetivo ahora era cerrar esta puerta para siempre y empezar de nuevo. Lucía tomó el bolígrafo con manos temblorosas, y mientras firmaba los documentos, una parte de mí observaba con una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque por fin estaba llegando al final de todo este dolor. Tristeza, porque, a pesar de todo, hubo un tiempo en que la amé. Un tiempo en que pensé que estaríamos juntos para siempre. Pero esos tiempos ya habían pasado. Lo que quedaba era solo un recuerdo, y ni siquiera un buen recuerdo. Ahora era simplemente una lección. Ella terminó de firmar y me devolvió los papeles. Me los guardé en el portafolio y me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, algo me detuvo. Me giré para mirarla una última vez, buscando algo, aunque no sabía qué. Tal vez un cierre, una última palabra, algo que hiciera que todo esto tuviera algún sentido. ¿Por qué nunca me dijiste que eras infeliz?, le pregunté de repente, la pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Ella me miró, sorprendida al principio, pero luego suspiró. No lo sé, Alejandro. No lo sabía en su momento. Pensé que era solo una fase, que pasaría. Pero cuanto más tiempo pasaba, más vacía me sentía. Y en lugar de hablar contigo, hice lo más fácil. Me alejé. Y ya sabes el resto. Sus palabras cayeron como una carga pesada en la habitación. Hablar era lo fácil, pero en algún lugar, ambos habíamos fallado en hacer lo más sencillo, comunicarnos. No justificaba lo que había hecho, ni mucho menos, pero me hizo darme cuenta de algo: nuestro matrimonio ya había estado en ruinas mucho antes de que ella se acostara con Javier. Su infidelidad fue solo la gota final. Supongo que ambos fuimos culpables en algún momento, dije, más para mí mismo que para ella. Pero eso ya no importa. Lucía sintió, como si entendiera lo que estaba diciendo. No había más reproches, ni más excusas. Solo el final. Adiós, Lucía, le dije, con la voz más firme de lo que me sentía por dentro. Adiós, Alejandro, respondió en un tono apenas audible. Salí de la casa sin mirar atrás. Ya no era mi hogar, no desde hace tiempo. Mientras caminaba por las calles de Madrid, sentí algo diferente. No era la euforia de la venganza ni la amargura de la traición, sino una extraña paz que no había sentido en meses. Sabía que la vida no iba a ser fácil a partir de ahora, pero al menos ahora estaba libre de esa carga. Había hecho lo que debía hacer. Pero, ¿y ahora qué? Me detuve en una esquina y me di cuenta de que no tenía un plan. Durante tanto tiempo, mi vida se había centrado en dos cosas: el matrimonio y la traición. Ahora que ambas estaban fuera de mi vida,
me sentí perdido. No en un sentido desesperado, sino en el tipo de pérdida que te da la libertad de comenzar de nuevo. ¿Qué iba a hacer con esa libertad? Pensé en todas las cosas que había dejado de hacer durante el matrimonio, todas las pasiones que había abandonado en nombre de la estabilidad, en nombre de nosotros. Era hora de recuperarlas. No tenía que ser un cambio drástico de inmediato, pero sabía que tenía que empezar a moverme, a construir algo nuevo, algo solo para mí. Decidí tomarme un tiempo. No había prisa en volver al trabajo, no había prisa en reconstruir mi vida de inmediato. Me lo debía a mí mismo. Durante demasiado tiempo, me había perdido en la rutina, en la monotonía de una relación que se había vuelto tóxica sin que yo lo notara. Ahora tenía la oportunidad de redescubrirme. En los días que siguieron, empecé a enfocarme en pequeñas cosas. Volver a leer fue una de las primeras. Siempre me había gustado leer, pero durante los últimos años, los libros habían acumulado polvo en las estanterías. Tomé uno al azar y comencé a leerlo en un café cercano, sintiendo como cada página me sumergía en algo que no era mi propia vida. Era un alivio. También empecé a correr por las mañanas. Algo simple, pero me hacía sentir vivo, sentir que cada día tenía un propósito, aunque fuera pequeño. A pesar de todo, todavía me sentía solo a veces. Los recuerdos de Lucía y Javier seguían apareciendo en mi mente de vez en cuando, como fantasmas del pasado que se negaban a desaparecer del todo. Pero con el tiempo, esos recuerdos comenzaron a perder su fuerza. Ya no dolían tanto. Se convirtieron en eso, solo recuerdos, fragmentos de una vida que ya no existía. Una tarde, recibí un mensaje inesperado de Carlos, el amigo que me había ayudado con la información sobre Javier. Me preguntaba cómo iban las cosas. Le respondí con sinceridad, mejor de lo que había esperado. Carlos me sugirió que nos viéramos para tomar algo, y acepté. Era hora de volver a conectarme con la gente, de dejar de aislarme en mi propio dolor. Nos encontramos en un bar, y mientras charlábamos, me di cuenta de que el mundo no se había detenido solo porque mi vida se había derrumbado. El mundo seguía girando, y yo tenía que moverme con él. No necesitaba respuestas para todo en ese momento, pero lo que sí sabía era que cada día era una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente, para evitar cometer los mismos errores. Carlos se despidió y me quedé un rato más en el bar, pensando en todo lo que había pasado. La traición, la venganza, la última conversación con Lucía. Todo había sido parte de un proceso necesario. Un proceso que me llevó a este punto. Había aprendido mucho, aunque el precio había sido alto. Me di cuenta de que, al final, la traición de Lucía no definía quién era yo. Era una parte de mi historia, sí, pero no toda mi historia. Ahora tenía la oportunidad de escribir los siguientes capítulos de mi vida de la forma que quisiera. Tal vez el matrimonio nunca había sido lo que yo pensaba, tal vez yo tampoco había sido perfecto en todo esto. Pero lo importante era lo que venía después. Pagando la cuenta, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. No por volver con Lucía, ni por olvidar lo que había pasado, sino porque sabía que, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en mis manos. Me levanté del bar, y esta vez, al caminar por las calles de Madrid, no me sentí perdido. Me sentí libre.